Bueno, así de rápido. Estuvimos hablando la semana pasada sobre que había diferentes formas de tener la información que encontrábamos comúnmente en la naturaleza, la información en tipo análogo, sí, que es digamos que lo natural, como lo normal, es que la información esté de esa manera, ¿sí? Con una cantidad de información bastante grande, sin cortes, de forma continua en el tiempo, que sería la análoga, ¿no? Pero nosotros de alguna forma hemos visto que podemos manejar, digamos que más o menos la misma información de forma digital, cortando los espacios que no es que no importen, sino que mejor tomamos la parte más representativa y la volvemos digital, ¿sí? Le damos como que marcas importantes a esa información, ¿sí? Bueno, aquí teníamos un ejemplo de cómo era por ejemplo, una señal análoga. En este caso es una señal senoidal que es continua en el tiempo, con un valor máximo, un valor mínimo, ¿no? Y hablábamos que la señal digital pues se compone de ceros y unos, donde el cero es una ausencia, el uno es una presencia. Comúnmente se toma valores de +5 y 0 para dar ese tipo de información. Em, Generalmente sale así como aparece aquí, ¿no? Un tren de pulsos. De hecho, esto que se ve aquí, voy a agarrar la plumita. Esto que se ve aquí donde estoy rayando, también se le puede denominar tren de pulsos, ¿sí? Donde va viajando la información, el valor máximo es representado como 1, el valor mínimo representado con 0. Aquí está en +4 y -4, pero la información en realidad, lo que leen sus computadoras está en 5 y 0, ¿sí? Bueno. ¿Por qué usamos el convertir la información a digital? Hablábamos que el convertirlo a digital pues nos ahorra o como que comprime un poco la información, además de que si existe ruidos en el sistema, pues ese ruido puede ser descartado de una forma más fácil. No digo que sea así como que extremadamente fácil, pero sí es más fácil, ya que estamos esperando unos y ceros. Si se mete un ruido que te dé un 5.5, bueno, tú lo consideras que es un 5, ¿sí? Ese punto 5 no afecta mucho. Sin embargo, cuando es una señal análoga, ese 5.5 pudiera ser parte de otro tipo de dato, ¿sí? Entonces, es una ventaja, ¿no? El poder utilizar este tipo de información digital para eso. Y digamos que se maximiza cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, fibra óptica, que manejamos la luz, que es más complicado que se meta algún tipo de ruido eléctrico, ¿no? Porque ahora sí que en la luz pues no se va a meter la electricidad. Pues digamos que es uno de los usos importantes. Platicábamos que para poder hacer la conversión de la información de el medio ambiente hacia un sistema digital, pues necesitamos conversores analógicos digitales, ¿sí? Estas, bueno, como dice aquí, perciben la señal del exterior de forma análoga y la despedazan en pedacitos de datos, de bits, que luego le dan una etiqueta, un nombre, y eso es lo que nosotros vemos como la información. También se puede hacer el proceso contrario, ¿no? Que de bits, de ceros y unos, lo convierta a forma análoga. El problema de esto es que en la conversión
de análogo a digital, se pierden datos porque, pues ya ven, ¿no? Que se hace cortes, se comprime la información, entonces, pues se va perdiendo algunos cachitos de información. Hablábamos en la música, a veces algunos sonidos podían perderse, ¿no? Sin embargo, pues se queda la gran masa, ¿no? De la información intacta. ¿Cómo se hace? Bueno, parecido a lo que está aquí, lo que habíamos puesto en el pizarrón. Tenemos una señal análoga y esta pasa por una especie de peine. Este peine es enviado por una, se le llama señal de reloj. La señal de reloj, hagan de cuenta que es como una especie de, como la batería que lleva el ritmo, que va puc, 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 puc. Dependiendo del sonido de batería que lleves, es pues el estilo de canción que vas a tocar, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que esto es lo mismo con la señal de reloj. Eh, Va mandando un pin, un dato a un intervalo de tiempo constante, ¿sí? Para poder tener las muestras todas parejas a un solo intervalo. Una vez que hace ese corte a esas muestras, pues la convierte en unos y ceros, dependiendo de el valor que está puesto en la señal análoga. Por ejemplo, aquí que estoy marcando, déjame ponerlo en rojo y déjame ponerlo más grueso. Bueno, por ejemplo, aquí está marcando un 1, bueno, aquí lo está interpretando como un 1, ¿sí? Aquí hay 1, por ejemplo, cada rayita de esta es un espacio de tiempo muestreado, aquí estarían unos, unos, unos. Aquí se supone que hay un corte en 0, aquí está detectando un 0, entonces aquí ya lo marca como un 0, 0, 0, porque aquí también lo muestra como 0, ¿sí? Aquí, bueno, ese se supone que debería de ser 0 todavía, ay, me fue chueco. Bueno, o sea, aquí está el 0. Y aquí ya detecta un 1, ¿sí? Que ya hace la alzada, ¿sí? Y eso va haciendo en toda la señal que va muestreando, ¿no? Bueno, ¿qué eran los sistemas digitales y sistemas analógicos? Bueno, los sistemas digitales son todo aquel sistema que se comporta pues de manera digital, ¿no? Que su información está basada en unos y ceros. Los sistemas analógicos son todos los sistemas que se comportan de forma analógica, que manejan la señal con infinidades de datos. Por ejemplo, en un sistema analógico pudiéramos encontrar la radio antes de lo digital, la radio como de los 90, 2000 más o menos, todavía era análoga. La televisión antes de los 2000, 2010, algo así, que se pasó completamente a digital, era análoga, ¿sí? Em, Les decía que no significa que era antigua, sino que el tipo de comunicación era así. De hecho, les decía que la información analógica en teoría es más exacta, porque tiene todo el rango de valores, pero también es más pesada y más difícil de tratar, o por lo menos con la tecnología que tenemos hasta ese momento era complicado de tratarlo. Sin embargo, hoy en día se está intentando volver al analógico porque ya tenemos una tecnología un poquito más avanzada y pues analógico, todo lo que hay en el mundo es analógico, todo lo que hay en el universo es analógico, o por lo menos en el universo que nosotros conocemos, ¿sí? Bueno, ¿cómo hace? Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de conversión de análogo a digital. ¿Cómo le hacían antes para poder trabajar con esto? Bueno, existían o existen porque todavía se utilizan, son muy comunes, equipos que están conformados por amplificadores operacionales. Estos amplificadores operacionales lo que hacen es
bueno, tienen diferentes funciones. Una es amplificar la señal, una pequeña señal, la vuelven en una señal pues más grande para poder ser mejor tratada. Y otra de las funciones que tiene un amplificador operacional es que lo puedes utilizar como un detector de nivel o de ventanas. El detector de nivel o de ventanas es lo que haría más o menos como ese peine que vimos ahí de reloj, solo que esto no tiene su señal de sincronización. Lo que hace es, por ejemplo, introduces un dato, como esta señal analógica que está aquí, y esto tiene unos límites de voltaje. Por ejemplo, puede ser 12 volts, creo que llega hasta 32 volts. Puede ser más 32, más 12 volts y menos 12 volts. ¿Sí? Entonces, hace un corte aquí. Bueno, aquí también lo puedo poner en 5, ¿no? Por ejemplo, si quiero que salga una salida de tele. Hace un corte aquí, digamos que a 5 volts, y me hace la traducción, ¿no? De que aquí tengo un 1, aquí tengo un 0, aquí tengo un 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Por los cortes que tengo aquí. Bueno, ahí lo hacen bien con regla, ¿no? Aquí yo lo estoy haciendo a mano, como que no me sale tan bien. Bueno, entonces podemos utilizar este tipo de circuitería para poder convertir una señal analógica a digital. De hecho, mucho de este tipo de circuitería utilizan los sensores que hacen detección, por ejemplo, de temperatura, de flujo, tienen instrumentos que les ayudan a hacer este tipo de trabajo. Bueno, hablábamos de las ventajas técnicas, dice, los sistemas digitales generalmente son más fáciles de diseñar, ¿por qué? Porque manejan unos y ceros. Y hoy en día podemos utilizar los microcontroladores para hacer trabajos de la lógica digital con AND, OR, el O, XOR, etcétera, ¿sí? Igual lo vamos a ver más adelante. Facilidad para almacenar la información. Les decía, esta información que se genera de forma digital es pues más comprimida, ¿no? Y se puede almacenar de mejor forma que si almaceno una información analógica. Mayor exactitud y precisión, entre comillas. Ya saben que les decía que de repente también puede perder algunos datos. Bueno, aunque bueno, aquí manejan esto de que al final cuando obtienes esa información ya en vista para nosotros, pues tienes la información de unos cuantos dígitos, ¿no? No tienes, por ejemplo, 11.124, 32, 66, por ejemplo, lo que te daría lo análogo, sino el dato representativo digital. Una vez que tienes el dato digital, pues puedes programar esa información o puedes usar esa información para programar, para obtener respuestas más fácil que con una señal analógica. Con la señal analógica también lo puedes hacer, pero la programación no es como la que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Está basada sobre todo en la electrónica, ¿sí? Pues necesitas este tipo de aparatos de amplificadores operacionales para auxiliarte en el trabajo de detección y de respuesta. ¿Sí? Decíamos que también son menos afectados por el ruido, entre comillas, o sea, sí les afecta el ruido también, pero es más fácil de descifrar que hay ruido metido en la línea, sobre todo porque, como les decía, nosotros solo estamos esperando unos y ceros, ¿sí? Cualquier cosa que esté en medio del 1 y el 0 puede ser considerado como un ruido, ¿sí? Y ser descartado de una manera más fácil que si lo metemos a una señal analógica. Acuérdense también que les hablaba que en las señales analógicas se manejan también por frecuencias
y a veces el ruido afecta la frecuencia de transmisión y eso cambia todo el dato. Aquí en la parte digital, si afecta la frecuencia, lo puedes detectar de una forma más rápida y volver a repetir el mensaje. Se puede fabricar más circuitería digital sobre pastillas de circuitos integrados. Les dice, la electrónica es más sencilla en la electrónica digital que en la electrónica análoga. Pero, como les decía, no quita que no se pueda hacer. De hecho, anteriormente se hacían incluso robots analógicos, ¿sí? Bueno, algunas de las limitaciones. Dice, para aprovechar las técnicas digitales, cuando se tienen entradas y salidas analógicas, deben seguir 3 pasos: convertir la entrada analógica del mundo real a la forma digital, procesar, realizar operaciones con la información digital, convertir las salidas digitales a la forma analógica del mundo real. Y esto es importante, bueno, todo es importante, ¿no? Pero esto es importante porque esto lo vas a ver en la industria, no siempre vas a tener la oportunidad de trabajar programando o estar en la oficina. De repente puede ser que tu trabajo te lleve incluso a programar equipos industriales. Pues el conocer este diagramita va a ser bastante importante que, bueno, si lo entiendes, si entiendes el concepto, ese es el concepto de todo tipo de trabajo, tanto en robótica, en instrumentación, eh, prácticamente todo lleva esto, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, diagrama de bloques de un sistema de control de temperatura que requiere de conversión analógico-digital para permitir el empleo de técnicas digitales de procesamiento. Tenemos aquí supuestamente, que va a medir la temperatura, ¿sí? Supongamos, ¿no?, que tienes ahí tu termómetro. Este dispositivo, pues, digamos, es el dispositivo de medición. Generalmente va a tomar la temperatura de forma análoga y lo va a convertir a una forma digital. Por ejemplo, para Arduino hay unos como transistorcitos así, que son sensores de temperatura, ¿sí? Que reciben una señal y acá te mandan el dato analógico de cuánto se incrementa o desciende esa temperatura, ¿sí? Todos los dispositivos lo van a leer de forma análoga y van a transmitir esa información. Como nosotros estamos manejando la información en forma digital, necesitamos nuestro convertidor analógico digital o análogo digital. Por ejemplo, nosotros que vamos a utilizar el Arduino ya posee, de hecho, 5 entradas, el Arduino Uno, 5 entradas analógicas digitales, de una resolución de 0 a 1024 bits. Entonces, nosotros podemos utilizar eso para leer la información analógica y convertir esto en una escala de 1023 a 0, ¿sí? Donde, por ejemplo, si el sensor de temperatura capta el máximo con 5 volts, supongamos que el máximo fuera, no sé, 90 grados. 90 grados equivaldría a 5 volts, ¿sí? Y a su vez, 5 volts equivale al dato 1023, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, 45 grados de temperatura y ¿cómo se llama?, el sensor de temperatura fuera lineal, ¿a cuánto equivaldría 45 grados de temperatura en una escala de 0 a 5 volts? ¿En cuánto creen que equivaldría, Jean-Paul? Usted que es inteligente. No, ahorita no. Ahorita no, ¿qué? No, ahorita no soy inteligente. Pues qué bien. A ver, Yair,
Está durmiendo. Jean Paul está durmiendo hasta el caso, oye. Yair, si 90 grados es igual a 5 en un sistema lineal analógico, 45 grados, ¿a cuánto correspondería? 45 grados, como un 3, ¿no? Pues más o menos 3 punto y algo. O No es 2.5. creo que Ángel Fonseca va a destronar entonces a este Jean Paul. Creo que ya no le voy a dar el punto. Ajá, 2.5. Bien, porque 45 es la mitad, ¿no? Del camino. Si 45 es la mitad del camino, equivale a 2.5, ¿cuál sería el dato digital en el sistema lineal que correspondería a los 45 grados en mi escala de 0 a 1023? ¿Quién sabe, María del Cielo? Yo sé que usted sí sabe. ¿Me repite, porfa? Está comiendo picadas también. Se pasa. No, No, en realidad. ojalá no me están alimentando todavía. Bueno, ya ve, no se para temprano. Bueno, si 90 grados es el valor máximo y este se interpreta con 5 volts como el máximo, ¿no? 45 grados es la mitad, nos da 2.5 volts en el rango de 0 a 5. ¿Qué valor ocuparía en dato digital si sabemos que 90 grados equivale al número 1023 y 45 grados, perdón, y 0 equivale al dato 0? ¿Qué valor digital correspondería, por ejemplo, al 2.5? El 90 es 1023 y el 0 es igual a 0, ¿no? Ajá. Y quieres saber el de 45. Ajá. 500, Pues lo divides entre dos, ¿no? Y ya. 511.5. 511. Ok. Ok, bueno. Está bien. Aquí, aunque sí está bien que es 511.5, debemos recordar que estos son datos digitales. No podemos utilizar puntos 5 en este caso. Se ocuparían Porque números cerrados, ¿no? ajá, se ocuparía el número cerrado. Entonces, estaría entre el 511 o 512 o 510, no sé, el que fuera la mitad, ¿no? Si yo tuviera cualquier otro número, ¿ustedes cómo realizarían o cómo conocerían en un sistema lineal a qué valor equivale? Supongamos que fuera 30 grados. ¿Qué proceso elegirían ustedes para saber qué valor es? Como 385 por ahí. Da 341, pero ¿Cuánto? 341. ¿Y qué proceso utilizaron para encontrar ese valor? Una regla de 3. Ok, está bien. Así es, con la regla de 3 nosotros pudiéramos en un sistema lineal conocer un valor de un dato analógico y convertirlo en digital. De hecho, vamos a hacer una prueba de eso.
nada más que tengan los dispositivos. Bueno, ya que tenemos, ahora sí, ya que conocemos la información convertida de análogo a digital, pues hacemos lo que es el procesamiento digital, es decir, la función que estaría trabajando nuestro dispositivo, donde nosotros le meteríamos la programación, el tipo de respuesta que esperamos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, digamos que lo haría nuestro sistema de control, ya sea la computadora, el microcontrolador, un PLC, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya que tenemos nuestro proceso digital de escucha y de respuesta, pues posiblemente necesitemos pasar esta información a forma análoga otra vez. No necesariamente siempre se tenga que pasar a forma analógica, ¿no? Pero es bastante común que se haga esto. Hace lo mismo, solo que aquí pasa por algún dispositivo electrónico que a las partes digitales ahora las va a volver de forma lineal, pero en esta conversión de digital a lineal también puede haber errores, porque va a depender de cuánto sea la resolución de muestreo que pueda llenar aquí. Hagan de cuenta que cuando hacen la parte digital, ustedes están derivando, y cuando están haciendo la conversión de digital a análogo, ustedes están integrando. Es más o menos en los mismos procesos, de hecho se basa en eso, ¿no? Y en los dos puntos puede haber errores, así que, por ejemplo, si tú estás leyendo aquí algo análogo, al pasar por todo este proceso, es posible que ya no sea la misma información, varíe por algunas cositas, ¿no? Y pues al final salga un controlador, por ejemplo, un motor, ¿sí? Digamos que tenemos aquí el sensor de temperatura, que cuando llegue a 90 grados, nosotros queremos que, voy a ponerlo aquí, cuando llegue a 90 grados, nosotros queremos que active el motor, ¿sí? Hacemos la programación, lo metemos en una variable, comparamos esa variable, si es igual a 90, entonces prende el pin de el motor. A lo mejor queremos con un variador de velocidad, se programa el pin analógico para que lo convierta a un incremento de velocidad gradual y pasa al controlador del motor y al motor, ¿no? Entonces, esto es lo que, para lo que nos sirve el convertir datos de digitales, perdón, de analógicos a digitales, ¿sí? Es como que su mayor uso. Muchas veces, bueno, en sistemas, nosotros nos quedamos aquí, ¿sí? Capturamos información y hacemos procesamiento y a lo mejor nada más lo dejamos en archivos, ¿no? Y ahí se queda. Pero no es lo único que se puede hacer. Se puede hacer todo esto hasta acá, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahorita de lo que hemos estado platicando? ¿Dudas? ¿Todo está más o menos claro? ¿Sí o no? Caleb. Caleb también está comiendo picadas. Caleb ya se ha de haber dormido también. Aquí estoy, aquí estoy. Pues bueno, Bueno. bueno, les decía, les mandé esta información y les mandé otro PDF ahí de las siguientes clases, ¿no? Porque ahí en la plataforma, ayer estaba tratando de subirle, no se subió.
Bueno, yo creo que entonces lo dejamos hasta aquí por el momento. Vamos a empezar a ver, ahora sí, cómo se tratan este tipo de señales y hacer un poquito de álgebra con ellas, ¿sí? Bueno, cómo conseguir convertir los números a binarios, hexadecimales y octales, ¿sí? Pues bueno, entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí por el momento y nos vemos el jueves, ¿no? Sí. Bueno, sale. Entonces nos vemos, pórtense bien. Adiós. Dale, hasta Bye. luego. Bye, bye.